¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos creen de verdad que somos hijos de Dios? Amén. Entonces abracemos esas disciplinas que vienen de parte del Señor, ¿sí? Abracemos esas exhortaciones, esos consejos, esas recomendaciones cuando Dios nos habla y cuando usa a personas. Eso sí es lo que no nos gusta, ¿verdad? Sí, pero Dios manda personas a que nos corrijan, porque hay veces que nos hace falta. Lo digo por mí principalmente, no sé usted, ¿sí? Ok, el siguiente versículo dice: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Vamos a leer esa frase todos juntos. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. A fin, fíjense bien el objetivo o el fin, de que participemos de su santidad. Sí. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha o el fruto de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Eso sí está más motivador, que va a haber buen fruto, que va a haber algo bueno a través de esos procesos de disciplina de parte del Señor. Amén. ¿Sí? Ok, entonces justamente es lo que les quiero preguntar. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de la disciplina de Dios hacia nosotros? Podemos observar ahí primeramente, pues porque ahora somos sus hijos, gracias a lo que Cristo hizo, ya no somos hijos ilegítimos, ahora venimos a ser hijos verdaderos, hijos reales de Dios, ¿sí? Y como somos hijos de Dios, pues va a haber disciplina, porque nos ama y es un buen y perfecto Padre. Amén. Y tercero, porque esa disciplina nos lleva a la madurez en Cristo, a llevar una vida en santidad para los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted cree que Dios le ha dado un llamado o un propósito? Sí, a ver, ¿cuántos creen o ya han descubierto o están descubierto ese llamado y propósito que Dios tiene para su vida? Sí, amén. Pues cuando venga la disciplina, hermano, vamos a abrazarla. Sí, es fundamental. El ser disciplinado, hermanos, nos transforma, ¿sí? Y nos guía a conocer más a Jesús y ser como Él, ¿sí? Vamos a leer Romanos 12:2. Ahí en Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, ¿qué?, los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y esta voluntad es buena, agradable y perfecta. Una vez más, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Miren, la palabra griega metamorfo se traduce al español como metamorfosis. ¿Sí?
Y es pues un misterio de la naturaleza, que Dios hizo este proceso, y este proceso ocurre cuando una oruga entra en la oscuridad, entra en un proceso, en un capullo, en esa bolsa, y emerge o se transforma en una mariposa, ¿sí? Entonces hay una transformación y hay una conversión, ¿sí? Y cuando se convierte en una mariposa, ¿qué puede lograr? Cosas totalmente diferentes. Cuando era una oruga, no podía volar, y ahora ya se convierte en una mariposa y ahora sí ya puede volar, ¿sí? Entonces, esos procesos, hermanos, en los que Dios nos lleva, en esos procesos donde Dios nos mete, el fin también es que usted y yo logremos o pasemos a hacer cosas diferentes, ¿sí? Una nueva criatura, como dice la palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, hermanos, cuando el Evangelio, cuando las palabras de Jesús vinieron a nuestras vidas. Nosotros pasamos de una vieja vida a una nueva vida, ¿sí? Pasamos ese proceso de transformación, como dicen Romanos, en donde hay un cambio de mentalidad, en donde hay un cambio de pensamiento, ¿sí? Y en el momento que usted y yo valoramos estas disciplinas, que ahorita vamos a ver un poquito adelante, cuando le damos el valor correcto a estas disciplinas espirituales, nos damos cuenta que forman nuestro carácter interior, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida interior, y se va a reflejar en un determinado momento en nuestro carácter y nuestra conducta exterior, porque ya cambiamos de mentalidad, ¿sí? Alguna vez les he platicado que cuando Dios me transformó, que cuando Dios empezó a hacer su obra en mí, así, o sea, de un día para otro, ya no decía groserías, ya no decía palabras malas, porque antes eran la mayoría, y solo Dios, solo el poder y el amor de Dios pueden hacer eso. Por nuestra cuenta no lo podemos hacer, pero vino Dios y cambió nuestra manera de pensar, ¿sí? Y es lo que Dios quiere seguir haciendo en cada área de nuestra vida, ¿sí? Amén. Entonces, es importante también, hermanos, que nosotros cooperemos y pongamos de nuestra parte con el Espíritu Santo para ser transformados a la imagen de Jesús. Que Jesús es nuestro mejor ejemplo, es nuestro mayor ejemplo de cómo podemos llevar una vida que agrade al Padre. Amén. Sí. Un autor dice, la gracia disciplinada es donde usted y yo venimos a ser salvos gracias a lo que Jesús hizo, nos regaló su salvación, es un regalo, ¿sí? Pero hay otras cosas de desarrollo que debemos hacer. Ahí es donde nosotros debemos de rendirnos y debemos de cooperar con Dios y llevar una vida de disciplina, ¿sí? Y así es donde vamos a ser transformados, ¿sí? ¿Cuántos, cuántos han participado en un concurso, ya sea artístico, deportivo, haya sido en este tiempo, en su niñez, en su adolescencia? ¿Cuántos de los que están aquí llegaron a participar? ¿Sí? Ok. Recuerden un poquito de cómo se tenía que trabajar para eso, de cómo se tenía que preparar. Mi mamá en la primaria, yo no quería, pero ella me aventaba todo, a los bailables, a la oratoria,
y pues me tenía que aprender como 5 hojas de la bandera de México y cosas así, y si me salía mal me ponía una buena regañada, y gracias a Dios pues sí me gané algunos concursos, pero pues porque estuve estudiando, estudie, y pues eso fue bueno, porque pues desde chiquito es bueno que aprendemos a ser disciplinados en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Miren, justamente vamos a leer ahí en 2 de Timoteo 2:5, por favor. Pablo le está diciendo a Timoteo, dice: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, a menos que se ajuste a ese proceso de disciplina, ¿sí? Sea artístico, sea intelectual, sea deportivo, el proceso que sea. Ah, pero también nosotros debemos aplicarlo en el ámbito espiritual. ¿O usted cree que no es importante? Por supuesto que es importante que también apliquemos disciplina a nuestro ámbito espiritual. No importa si comenzamos con una pequeña oración, no importa si comenzamos con un versículo, pero lo importante es empezar, hermanos. Sí, mire, les recomiendo, bueno, ya estamos casi terminando enero, a que busque un plan. Sí, ¿verdad? Dije enero o febrero. Enero, ¿verdad? Ya estamos terminando enero. Cuando empezó el año, pues yo descargué en la aplicación de la Biblia un plan, pues de leer toda la Biblia, ¿verdad? Para estudiarla. Y pues me ha atrasado algunos días, ahí la llevo, me estoy recuperando, pero a lo que voy, pues es difícil. O soy el único que me cuesta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí soy el único? Ah, ok, a todos. Ok, es que dijeron así que sí. Entonces, demos esos pequeñitos pasos, esos pequeñitos hábitos, empecemos a formarlos para disciplinarnos en lo espiritual, ¿sí? Y ahí pues vamos a ir descubriendo y conociendo más al Señor y lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Amén. Sí, entonces una pequeña oración, un breve ayuno, un versículo, un capítulo, pero empecemos y no lo dejemos, no lo soltemos, ¿sí? Estas disciplinas pues nos van a preparar y nos van a entrenar para ser mejores en nuestro caminar con Dios, ¿sí? Miren, si Dios hizo lo mejor por nosotros, pues nosotros también hay que motivarnos, hay que autodisciplinarnos para hacer lo mejor que podamos hacerlo, ¿sí? Nunca vamos a conocer a nuestro Señor de verdad, y se va a escuchar un poquito fuerte lo que voy a decir. Nunca vamos a conocer de verdad a nuestro Señor siendo cristianos, creyentes, discípulos irresponsables. Se escuchó fuerte, ¿sí o no? Pero es la verdad, ¿sí? Cuando una persona es disciplinada, es porque es responsable, es porque está cuidando lo que se le ha regalado, lo que se le ha confiado, lo que se le ha designado, lo que se le ha delegado, ¿sí? Y vamos a ver qué son esas cosas que Dios nos regaló. Nos regaló su salvación a través de Cristo. Nos ha designado y dado tareas, misiones, nos ha dado autoridad para orar por personas, ¿sí? Nos ha dado dones y talentos. Y además dice Pablo en la carta de los Corintios que busquemos los dones del Espíritu, ¿sí? Que tengamos hambre de buscar, ¿sí? Y todo eso que Dios nos ha dado, que nos ha confiado, hermanos, ¿sí? Es con el fin de bendecir a otras personas, ¿sí? Sí estamos respondiendo, estamos siendo responsables, estamos siendo disciplinados con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha confiado.
nos ha dado su Espíritu Santo y nos dice que busquemos más de Él, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Sí. Entonces es de gran importancia, hermanos, como seguidores de Jesús, ser responsables y cuidar y administrar todo lo que Dios nos ha dado. Sí, dígale a la persona que está a su lado, sé responsable de lo que Dios te ha dado. A ver, una vez más, todos le vamos a decir a alguien, sé responsable con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha confiado. Amén. Ya no se escuchó tan fuerte, ¿verdad? Ok. Miren, Jesús, al lograr todo lo que el Padre quería que hiciera, como decíamos ahorita, fue un ejemplo de alguien que se disciplinaba a sí mismo, ¿sí? Él oró y oró mucho, oró demasiado, dio generosamente, ayunaba, era obediente a lo que el Padre le decía que hiciera, meditaba en las Escrituras, se apartaba para ir a orar, servía a los demás y Él nos anima a ser como Él. Amén. Vamos a leer primera de Juan 4:17, por favor. Dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y ahorita estuvimos leyendo algunas palabras de cómo vivió Jesús en este mundo, orando, sirviendo, sanando a los demás, estableciendo el reino del Padre aquí en la tierra. Entonces, dice este pasaje que podemos estar delante de Dios con confianza. ¿Por qué? Porque vivimos como lo hizo Jesús en este mundo, en esta tierra. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues no tenemos excusas, no tenemos pretextos. Se puede lograr, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, si usted y yo tomamos la decisión de sumergirnos en estas disciplinas, y ahora sí le quiero hablar un poquito de ellas, que lo vamos a estar viendo poco a poco. Algunas de ellas es como la oración, escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar realmente a Dios, ayunar, meditar en su palabra, estudiar su palabra. Otra disciplina es administrar los recursos que Dios nos ha dado, que Dios nos ha confiado. Entonces vamos a descubrir verdades nuevas y asombrosas de Dios, cosas que no habíamos visto, cosas que no habíamos experimentado, ¿sí? Y también a lo mejor hasta nos vamos a descubrir a nosotros mismos más, a los demás, vamos a ver cómo Dios ve a los demás, vamos a amar a los demás como Dios quiere que los amemos, ¿sí? Pero solamente lo vamos a lograr si nos tomamos en serio esta vida de disciplina, ¿sí? Amén. Dios quiere empoderarnos, hermanos, a través de estas disciplinas. Dile a la persona que está a su lado, Dios quiere empoderarte por medio de estas disciplinas. Amén. Sí. Vamos a ver un poquito acerca de esta primera disciplina que les comentaba, que se trata de la oración. ¿Sí? Tome unos 2, 3 segundos y responda si usted, ¿qué he experimentado en la oración con Dios? ¿Qué es la oración? ¿O cómo es la oración? ¿Cómo lo he vivido? ¿Sí? Muchas veces pensamos que la oración es nada más traer nuestra lista de oraciones con Dios. Señor, te pido, te pido, te pido, y por favor, y ayúdame, y está bien, o sea,
Dios, por supuesto que quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, pero la oración, hermanos, es un diálogo entre Dios y nosotros. Es un diálogo donde hay comunicación, en donde hablamos con Dios, pero donde Dios también nos habla. ¿Sí? Y ahí es donde usted y yo aprendemos a escuchar su voz, aprender a escuchar lo que hay en su corazón. ¿Sí? La oración es la forma correcta de comunicarnos directamente con Dios. Hay una conexión, hay una relación, es una oportunidad y es un gran privilegio que tenemos. ¿Sí? Todo gracias a lo que Jesús hizo. ¿Sí? Otra de las cosas de la oración, hermanos, es que nos ayuda a ser humildes. ¿Sí o no? Sí, nos transforma nuestra mente, renueva nuestra mente. Sí, y ahí reconocemos y vemos nuestro estado y nuestra condición, donde podemos ver ahí nuestra necesidad de depender de Dios. Y como decíamos, como resultado, vamos a ser transformados una y otra vez. ¿Sí? Algo también muy importante de la oración es que es parte de la vida en comunidad, como lo hacemos antes de empezar la reunión, que nos reunimos a orar. ¿Sí? Debe de ser una prioridad el orar e interceder unos por otros, buscar la voluntad de Dios juntos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos una familia, somos un pueblo, somos uno en Cristo y debe de ser fundamental también. Y quiero hacerle una invitación a que venga. No es necesario o no es forzoso que esté todo el tiempo y todos los domingos, pero dése la oportunidad que venga algún domingo al mes, dos, no lo sé, y que pueda experimentar ese tiempo de oración aquí con nosotros. ¿Sí? Amén. Aprendemos a luchar juntos, aprendemos a interceder y abogar poniéndonos a favor de otros. Sí, eso es lo que hacemos juntos como hermanos orando. Sí, miren, vamos a leer por favor justamente un pasaje ahí en Hechos 2:42. En Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor. ¿Y a qué más? Dice que se dedicaban y que se juntaban a la oración, ¿sí? Y ese es el modelo y ese es el ejemplo que Jesús quiere que usted y yo sigamos. Que tengamos, por supuesto, nuestra oración con Dios en el lugar secreto, en su casa, en donde esté usted, pero también que lo hagamos juntos como iglesia. ¿Sí? Aprovechemos cada momento cuando estemos juntos, hermanos, para orar unos por otros, ¿sí? En su grupo en casa, antes de la reunión, en donde esté, aproveche, hermano. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué necesitamos o usted qué cree que necesitamos para mejorar y ser más disciplinados en nuestra vida de oración? Como decía Romanos, primeramente, pues cambiando nuestra manera de pensar, renovando nuestra manera de pensar, ¿sí? Porque muchas veces, no, pues es que es mucho tiempo, la oración es nada más pues para las personas que están en el liderazgo, los que comparten, predican, para, pues sí, para los que ministran, pues yo así pensaba antes,
¿verdad? Pero si lo vemos de otra manera, si lo vemos de que es una prioridad, de que es un llamado, de que necesitamos orar, si lo vemos como una oportunidad de hablar con el Señor, un privilegio, ¿sí? Tomando acciones, siendo intencionales y dispuestos a orar, pues ahí cambia, ahí cambia. Y luego hay beneficios, le apuesto que Dios va a traer sanidad a su vida, va a aprender a confiar en el Señor, le va a traer paz a su corazón, ¿sí? Cuando andemos estresados, cuando andemos con ansiedad, la mejor medicina, la mejor cosa que podemos hacer es ir a orar con el Señor, ¿sí? Le animo a eso. Ah, y nuestro mayor ejemplo, como decíamos, ¿quién es? Jesús, ¿sí? Ahorita vamos a leer unos pasajes acerca de eso. Jesús comenzó orando y de vez en cuando sus discípulos veían su ausencia, ellos ya sabían que Jesús se había apartado a orar con el Padre, que había ido a pasar tiempo con Dios, ¿sí? Se iba a lugares solitarios, a los desiertos, a los montes, para orar a solas, para a lo mejor pedir sabiduría, para tomar decisiones. Era primordial para él la comunión con el Padre, ¿sí? Mire, vamos a ver algunos versículos. Lucas 5:16, por favor. Dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Y no literalmente, pues nos vamos a ir al desierto allá para Torreón, pues no, ¿verdad? A un lugar donde esté solo, o sea, donde no se pueda distraer, ¿sí? Él se retiraba para orar, incluso cuando las multitudes lo buscaban para sanar y oír su enseñanza. A lo mejor estaba agotado, a lo mejor estaba cansado y él necesitaba ir a fortalecerse en la oración. En Lucas 6:12, por favor. Lucas 6:12 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. ¿Sí? Pasó toda la noche en oración, justamente antes de elegir a sus 12 discípulos. ¿Sí? Mostrando que la oración precedía decisiones importantes. Así que cuando vayamos a tomar decisiones, pues vamos a orar con el Señor. No nos aventemos al ahí se va. Vayamos a buscar la guía de Dios. Mateo 14:23. Otro ejemplo que tenemos de Jesús cuando se apartaba a orar en Mateo 14:23 dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Fíjense, justamente cuando terminó de alimentar a la multitud, de hacer lo que hizo, se fue a orar, ¿sí? Como decíamos, probablemente estaba cansado y necesitaba descansar, necesitaba ir a fortalecerse con el Padre, ¿sí? Y Jesús sabía que era necesario hacerlo, tener esa comunión con el Padre, fortalecerse, etcétera, etcétera. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo hacemos nosotros como Jesús lo hacía? Creo que Dios nos está llamando, hermanos, a ser una iglesia de oración, a ser una iglesia que pasamos más tiempo en lo personal y en comunidad por medio de la oración con Él. Sí, buscar al Señor juntos. Es que no sé cómo orar, es que ¿por qué oramos? ¿O para qué oramos? Sí, vamos a leer Romanos 8:26. En Romanos 8:26 dice, además, el Espíritu Santo
nos ayuda en nuestra debilidad. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresarse con palabras. Pues el mismo Espíritu Santo está intercediendo por usted y por nosotros. El mismo Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar para saber por qué orar. Nada más tengamos disposición y de ponerlo en acción. Todo lo demás Él nos va a ayudar, ¿sí? Ah, y le voy a dar dos tips, le voy a recomendar dos cosas. La primera es que desarrollemos un hábito de orar diariamente. Y siendo honestos, pues hay veces que se nos complica por lo que sea, pero vamos a comenzar a desarrollar este hábito diariamente, ¿sí? Vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7. Ahí en Filipenses 4, 6, fíjese lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. O sea que si usted y yo traemos una situación, es válido, no pasa nada. Pero en lugar de preocuparnos, ocupémonos de orar. Dice Pablo, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? Dios, en su infinito amor, en su infinita sabiduría, Él ya sabe lo que usted y yo necesitamos. Y aquí Pablo nos dice que agradezcamos y que oremos siempre. Y va a haber beneficios, como decíamos en el versículo 7, dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios va a traer paz a nuestra vida, a nuestra mente, ¿sí? Desarrollemos este hábito, hermanos, de orar diariamente, ¿sí? Y el segundo, como decíamos ahorita, es que a veces, pues no sé qué orar, pues pídale al Espíritu Santo, así, simplemente Espíritu Santo, guíame, qué oro, qué palabras uso, no lo sé, déjese guiar por el Señor. Y como un tip, pues agarre la Biblia, lleve un estudio, lea los salmos, por ejemplo, ¿sí? Y ore la palabra, ore lo que dice la palabra, ¿sí? Es una de las mejores maneras de orar. Usted va a poder ahí, como David, todas las situaciones que pasaba, cómo fue y lo transcribió ahí en los salmos cuando se sentía traicionado, cansado, derrotado, cuando cayó en tentación. O sea, muchos ejemplos podemos sacar de ahí, y hay que orar la palabra, ¿sí? Y hasta nos vamos a memorizar algunos pasajes o versículos, ¿sí? Entonces, hermanos, les animo y me animo, me exhorto en el amor de Cristo, que nos tomemos en serio. Si estamos decididos a seguir a Cristo, hay que poner de nuestra parte, hay que cooperar con el Señor y pues disciplinarnos. Amén. Sí. Entonces, la oración siempre ha sido la base, hermanos, para lo que Dios quiere hacer, para lo que Dios nos quiere llevar, y es por eso que necesitamos su guía y escuchar su voz. Recuerde, la oración es un diálogo en donde hablamos, pero también escuchamos a Dios. Y si no sabemos, pues ahí vamos a aprender en ese proceso, ¿sí? Amén. La práctica de estas disciplinas, la práctica de hacer el hábito de orar, nos va a llevar muy lejos, a lugares que ni siquiera usted y yo nos podemos imaginar, ¿sí? Vamos a experimentar cosas nuevas en Cristo, ¿sí? Vamos a ser intencionales
cambiemos nuestra manera de pensar y seamos determinados, establezcamos un tiempo y seamos disciplinados. ¿Sí? Amén, hermanos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y justamente vamos a hacer eso? Vamos a orar.